estamos en una conversación de domingo de cuarentena con los intensivistas Nelson Fonseca y Camilo Jaramillo. Ambos trabajan en UCIs, tanto de adultos, en el caso de Nelson, como de niños, UCI pediátrica en el caso de Camilo. Estamos con Pascual Gaviria, unas conversaciones que queremos hacer desde Universo Centro para contribuir a dar información sobre la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Pascual, adelante. Sí, pues yo creo que lo primero es que ellos nos cuenten un poco este estado, que para ellos es un estado un poco de espera, de adrenalina antes de. Hemos visto lo que dicen los intensivistas en los países donde ese pico está ya bien alto y donde les ha tocado recibir esa especie de avalancha. Me imagino que ellos están en contacto con algunos de sus colegas afuera y por supuesto han visto algunos de esos relatos. Entonces que nos cuenten un poco cómo se están preparando y verdad, qué se siente en vísperas de esto que es una incertidumbre y ellos están en ese primer punto de contacto. Pascual, muchas gracias primero y Alfonso también por la oportunidad de contarles. Yo resumo un poquitico la situación que ha vivido el mundo y lo que nos espera en Colombia. Resulta que estamos ante una pandemia, digamos que es una enfermedad que se transmite en un momento corto del tiempo en una cantidad importante de población y que se pasa de país a país. Para que se declare una pandemia se necesita que haya más de 2 continentes con la infección. Cuando uno tiene una epidemia de esa magnitud, digamos que pasa por varias fases. Una primera fase de preparación es cuando, digamos, los países saben que en otros países ocurre una infección que posiblemente les va a llegar y empezamos a preparar todas las cosas que podemos necesitar. Luego se viene una fase de contención en donde vamos a tratar de evitar que lleguen pacientes infectados y cuando lleguen se empiezan a aislar para que no empiecen a haber contagios a los pobladores de esa nación. Luego viene una fase de transmisión comunitaria, es decir, que vamos a empezar a tener casos autóctonos y finalmente terminamos en una transmisión sostenida. ¿En qué está Colombia? Colombia está como en una mezcla de todo eso. Estamos en una fase de preparación, alistándonos con protocolos, con recursos, con camas. Intentamos hacer una fase de contención, pero yo creo que no se pudo hacer. La fase de contención en esta enfermedad específicamente tiene dificultades porque es un virus que se transmite muy fácilmente, que a la gente al 80% no le dan síntomas, entonces si usted no se siente enfermo va a salir a la calle y va a contagiar a otros y no le da a los jóvenes, al menos en principio por lo que sabemos, y los jóvenes no se cuidan. Y estamos, yo creo que ya en este momento, en la fase de transmisión comunitaria, que es la que efectivamente no conocemos bien los números porque no hemos tomado pruebas a muchas pacientes que están sin síntomas pero que están infectados. Pero lo más seguro es que ya hay muchos casos en nuestra población. Yo creo que es interesante de alguna manera saber cómo se preparan. Hemos visto por todas partes que aparecen algunas iniciativas para que haya respiradores mecánicos y haya un poco más de los que hay acá. Hemos visto iniciativas, incluso discusiones políticas, si se puede crecer fácilmente en unidades de cuidado intensivos, iniciativas para los trajes que se necesitan especiales para evitar el contagio en la UCI. Algunos médicos dicen si funcionan, no funcionan. ¿Cómo ven ustedes esas iniciativas y la posibilidad de crecer un poco en camas antes de que tengamos esa avalancha? Pascual, como te decía previamente, lo que nosotros en este momento necesitamos es una unión como sociedad y una organización para que todas esas ayudas que están llegando se encaminen de manera adecuada. En este momento, digamos que, como te decía, hay diversas fases y en esas fases, digamos que estamos en una fase también de preparación y la primera intención que ya no se puede hacer, que es la contención, pero sí se puede hacer mitigación. Por eso, digamos que nosotros hicimos un grupo de intensivistas, empezamos a preocuparnos por la situación y se ha ido sumando y sumando gente.
En esas primeras reuniones buscamos un acercamiento con la alcaldía para contarles nuestro pensamiento, nuestros miedos, nuestras opiniones, y definitivamente pensamos que era muy importante la cuarentena, porque la cuarentena va a evitar el contacto de personas entre personas y por lo tanto personas asintomáticas que estén infectadas van a tener menos contacto con otros y creemos que va a disminuir el número de casos o por lo menos nos va a permitir que el número de casos en corto tiempo sean menores. Necesitamos indiscutiblemente la solidaridad de todas las personas. Como yo te decía, hay un grupo de personas que tienen más riesgo, los mayores de 60 años, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen factores de riesgo cardiovascular, los que tienen inmunosupresión, y la gente a veces cree que porque no se va a enfermar no se tiene que cuidar, y en esto sí que tenemos que trabajar como sociedad, porque si yo me cuido, estoy cuidando a otras personas. Esas cuarentenas a su vez necesitan como una planeación y una estrategia. Ayer me decían, por ejemplo, que con esa cuarentena muchas de las personas nuestras, auxiliares de enfermería, terapeutas, personal del aseo, hoy en día no tienen cómo desplazarse de su casa a los hospitales porque el transporte público no está siendo efectivo. Entonces usted debería, en una idea de ciudad general, buscar cómo crear unas rutas de transporte para esas personas. Tenemos que pensar qué viene después de la cuarentena. Una de las cosas, uno de los errores que se cometió en Italia y España es que después de las cuarentenas la gente salió loca a llenar los supermercados en filas, en aglomeraciones, y eso aumentó aún más el contagio. Entonces, de alguna manera tenemos que crear alguna planeación después de la cuarentena, cómo vamos a organizar la gente. Eso digamos que en esa fase que yo digo de mitigación. En la red hospitalaria estamos intentando planear, pero el martes tenemos una reunión con la alcaldía y queremos de alguna manera volver a pintarles a una idea de ciudad. Necesitamos diversas fases de planeación. Entonces, como les conté, hay unos recursos que están llegando a unos hospitales que son los hospitales más grandes. Ya en los medios salieron las ayudas que va a haber para el Hospital Pablo Tobón, para el Hospital General, para el Hospital San Vicente. Ayer salió un comunicado para una ayuda para la IPS Clínica León 13. Pero necesitamos, adicional a eso, que haya recursos para todas las instituciones, porque es que creemos que en esas instituciones primero no van a ser las únicas que van a recibir pacientes. Y si no ayudamos en los recursos de las otras, pues lógicamente vamos a tener un desbalance inadecuado. Que en este momento muchas de nuestras instituciones tienen problemas de pago a los empleados, auxiliares, enfermeras, médicos, vienen con retraso en los pagos, y si a usted le dicen, no me pagan, me voy a exponer a una infección, tengo el riesgo de llevar la infección a mi casa, yo prefiero parar de trabajar, irme para la casa y más bien espero a que me vuelvan a llamar. Entonces, de alguna manera le estamos pidiendo también algo al gobierno, piense en las otras instituciones y equilibre las cargas para que la gente no se desmotive y nos ayude en esta contingencia. Yo creo que para dar una muestra del reto, Nelson, Camilo, ¿cuántos intensivistas hay en Medellín y el Valle de Aburrá? Yo no tengo el dato, Juan Camilo. No, es muy difícil porque inclusive hay mucha población que llamamos flotante que trabaja en varias partes, entonces uno no puede contar por el número de instituciones cuántos trabajan porque es probable que se compartan. Desde las sociedades científicas a veces se ha tratado de hacer esos censos y no es fácil. Tenemos los números de unidades de cuidado intensivo generales, de adultos, pediátricas, teniendo en cuenta que hay otras que tienen una dedicación muy particular, por ejemplo, cardiovascular, que en su momento durante el proceso de preparación tocará también pensar qué se va a hacer con estas unidades, y el censo en general de ventiladores que se tiene en cada una de las unidades. Demos esos datos, demos esos números. ¿Cuántas unidades hay? Hemos oído hablar de Colombia más o menos 7.000, 8.000. Demos los datos de acá también, de Medellín, Valle de Aburrá y Río Negro, Valle de San Nicolás.
Nosotros hicimos un censo en el que encontramos 451 camas de UCI en Medellín, el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, con una disponibilidad más o menos de 511 ventiladores. La gente siempre piensa en los recursos, o en los recursos materiales y tecnológicos, pero también hay que pensar en los recursos humanos, y no son solamente los médicos. En este momento estamos organizando una red de médicos no intensivistas que quieren ayudarnos. Me acaban de dar el dato y tenemos 400 médicos que nos quieren ayudar, pero también necesitamos auxiliares de enfermería, enfermeras, terapeutas. Eso, digamos que tenemos que empezar a buscar también. Y yo quiero llamar la atención en algo que le comentaba informalmente a Alfonso en estos días, y es la posibilidad de, en estos momentos como sociedad, poder ver nuestro futuro cercano en el presente de algunas sociedades como la italiana y la española. En reuniones que hacíamos con intensivistas pediátricos de estos países nos contaban y nos decían, angustiosamente nos pedían, no cometan los mismos errores que cometimos nosotros como sociedad, de no atender a las cuarentenas y de gastarnos un montón de recursos en los primeros momentos de la atención, en las primeras semanas, donde se quedaron sin los elementos de protección personal, por ejemplo, que es algo básico para poder atender los pacientes. Si los médicos nos quedamos sin esos elementos, a los 2 o 3 días vamos a empezar a tener personal enfermo, y a la semana ya vamos a tener una caída dramática de las personas que pueden atender en las instituciones de salud. Entonces, poder darle continuidad a la suplencia de estos elementos es básico, y es otro de los puntos donde hay que tratar de apretar la tuerca, y que la sociedad en general esté jalonando para el mismo lado en este tipo de cuarentenas, y entendiendo el por qué. Ya lo mencionó Nelson, es muy difícil que a uno como persona joven, sana, sin ningún problema, le quepa en la cabeza tenerse que quedar en la casa si yo no me voy a enfermar, si yo no soy el que me voy a ir a las unidades de cuidado intensivo, pero sí sos el que la está transmitiendo de una forma muy eficiente. Camilo, es como pediatra y que has trabajado tantos años en en UCI pediátrica, pues la gente tiene algunas dudas con respecto a los niños. Se transmiten por ahí estas informaciones dudosas de que son inmunes, pero también muchos niños están al cuidado de sus abuelos y de adultos mayores. Entonces hay una cadena entre niños y adultos mayores que, digamos, cómo explicársela a la gente y qué recomendaciones hay en esos casos. Como lo comentó Nelson, el virus muy eficiente en su transmisión, no discrimina infección en personal según la edad. Lo que sí discrimina es como la gravedad de la enfermedad. Entonces los niños, si se infectan, sí pueden llegar a transmitir la infección, inclusive siendo muy asintomáticos, o con enfermedades leves, catarrales, gripas, que no llaman mucho la atención, pero que sí son transmisibles. Esa fue una de las razones por las cuales de las primeras medidas que se tomaron fue cerrar colegios, escuelas y universidades, porque el personal joven tiene esa capacidad de transmitirlo. En las unidades de cuidado intensivo realmente no se tienen muchos pediátricas, no se tienen muchos niños enfermos en el mundo por coronavirus. Los que se enferman generalmente tienen alguna comorbilidad, y mortalidad por debajo de los 10-12 años no se ha reportado hasta ahora. Pero sí la transmisibilidad y la infección. Entonces, por eso también la importancia de la cuarentena, y de que una cuarentena es con los que estás en tu casa, porque si el niño sale a jugar con el vecino y ese vecino está infectado, infecta al niño, y en la casa del segundo infectado hay un adulto mayor, ya ese recibió la infección. Entonces, el cerco debe hacerse de una forma muy precisa. Yo quería insistirles en esa posibilidad de crecer. Vimos esta semana unas donaciones por parte de grandes empresas, si no estoy mal, 15.000 millones de pesos, y hablaban de la posibilidad de crecer en un 20% más o menos en unidades de cuidados intensivos en Antioquia, mencionaban el Urabá también, y hemos oído el 3D de los ventiladores mecánicos, la posibilidad de crecer en eso. Yo quiero que nos aterricen un poco y nos digan si verdad hay esa posibilidad, si con dinero se puede hacer, si con la tecnología se puede hacer, o si estamos metiéndonos en un cuento muy difícil de realizar más allá de las buenas intenciones. Pascual,
Lo que yo te decía ahora, yo creo que lo que necesitamos tener es una organización, es un paso a paso, es fase a fase. Lo primero, como te decía, es emplear las camas que tenemos. En ese emplear las camas que tenemos necesitamos que las EPS nos ayuden a sacar los pacientes que hoy en día están hospitalizados porque les falta un examen, porque es de un municipio y no ha podido viajar, porque le falta un resultado, porque no tiene un acompañante. Esas camas las necesitamos. En una segunda fase, las instituciones están pasando un plan de expansión. Cada institución en este momento le está pasando a la alcaldía cuántas camas puede aportar nuevas de cuidados intensivos. Algunas, como te dije, tienen unos ventiladores extras, pero en general no. Necesitamos empezar a importar ventiladores. En una tercera fase, muy seguramente vamos a tener que emplear clínicas que no tienen, no están constituidas para el manejo de este tipo de pacientes. Por ejemplo, las clínicas de cirugía plástica, las clínicas estéticas, las clínicas de dermatología, son camas que podemos usar. Cuando llegan los recursos, vuelvo y digo, esos recursos tienen que ser bien repartidos. Te voy a poner un ejemplo. Hay hospitales de municipios aquí en el Valle de Aburrá que tienen camas de cuidado intensivo, pero que están cerradas porque no tienen los recursos, que están cerradas porque no tienen las personas que trabajen ahí. Hombre, no tiene sentido pasar a una fase 3 cuando tenemos una cama de UCI con recursos y que se pueden dotar primero. Lógicamente, después de que empleemos toda la red hospitalaria y le ayudemos a los hospitales para que nos ayuden en sus planes de expansión y encontremos que no sean suficientes, entonces empezamos con las cosas creativas. En esas cosas creativas, efectivamente, yo creo que sí se pueden hacer, pero también tiene que tener un plan. Es decir, bueno, vamos a desocupar, qué sé yo, el estadio, la Plaza Mayor, no sé qué. Sí se puede hacer, pero usted tiene que pensar en cómo lo vamos a dotar, el oxígeno. Esos pacientes no es simplemente ponerlos allá. Yo necesito radiografía, necesito exámenes, necesito líquidos endovenosos, necesito quién los va a manejar. Con lo de la tecnología 3D, yo no estoy tan seguro que vaya a ser tan útil, pero sí sé que hay en este momento un consorcio de la Universidad de Antioquia y la empresa privada creando ventiladores mecánicos hechos acá en Medellín. Yo hablé con ellos y van en una fase muy adelantada e incluso me contaron que pudieran estar produciendo ya en el próximo mes o en los próximos meses. O sea que esa sería una herramienta más para la tercera fase. Hablaban ustedes ahorita de 400 médicos no intensivistas dispuestos a ayudar. ¿Qué tan fácil es integrarlos ya a esa fase de cuidados intensivos, sabiendo que, bueno, que es un mundo especial en el que ustedes trabajan y es un mundo ajeno para muchos de los médicos que no están en esas salas que tienen otra lógica, otra dinámica, otra urgencia? De acuerdo, no va a ser fácil, pero también en este momento estamos haciendo un plan. Estamos haciendo un plan de formación, también se lo transmitimos a la alcaldía. Vamos a hacer una educación virtual con los conceptos básicos que cualquier médico debe saber en el manejo del paciente críticamente enfermo, y estamos proponiendo una serie de lo que nosotros llamamos rotaciones, es decir, pasantías por las unidades de cuidado intensivo, inicialmente de las instituciones a las que pertenecen esos médicos y posteriormente, en la medida que veamos que estamos quedando insuficientes, en otras unidades. Pero necesitamos también una política de gobierno, porque también tenemos un montón de estudiantes de pre y posgrado que se están ofreciendo, pero necesitamos que desde el gobierno haya una política para protegerlos. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un seguro que se llama el ARL, que es el de riesgos profesionales, pero necesitamos entonces que ese ARL cubra a los médicos y al personal de salud que va a trabajar en esta pandemia, aún si no pertenece a esa institución, porque claro, no tiene sentido que los traigamos, les digamos, ayúdenos, trabajen, se infecten y después pierdan como algunos beneficios. Protección, sí. Correcto. Entonces, vuelvo y digo, ese tipo de cosas tiene que ser una estrategia planeada, y por eso nosotros buscamos a la alcaldía para que nos ayuden a encaminar esto y se generen políticas de Estado que nos ayuden.
Yo tengo 400 médicos, pero yo sé que no los voy a meter a la guerra sin tener tranquilidad de que ellos por lo menos tienen el ARL seguro, ¿cierto? Entonces, eso hay que pensar. Y es muy importante otra cosa, y perdónenme que me devuelva a la comunidad, porque estamos hablando todo de la preparación del servicio de atención médico, pero ese no puede ser el único factor que tengamos en cuenta. Hay que tener en cuenta también el factor de todas las herramientas que vamos a necesitar para poder atender bien a las personas. Por ejemplo, los medicamentos necesarios en... Hola. Se fue Juan Camilo. Se nos desconectó. Bueno, ya volverá. Si quieren, retomo lo que viene diciendo Juan Camilo. Nosotros necesitamos que haya esos insumos. Digamos que la primera cosa que necesitamos es las herramientas para hacer el diagnóstico. Resulta que hasta hace 2 días estaba muy centralizado en Bogotá y nos tocaba enviar las muestras allí y se están demorando mucho. Tenemos reportes de que después de 4 o 5 días no han llegado y tenemos un paciente que no sabemos si lo tiene o no, y no sabemos, para empezar, el cerco epidemiológico y evitar, o mejor dicho, traer los contactos y aislarlos. Necesitamos eso. Ayer salió una noticia que la Universidad de Antioquia ya estaba, personal de la Universidad de Antioquia había sido preparada por el Instituto Nacional de Salud para hacer el estudio aquí en Medellín, pero resulta ser que necesitamos los insumos para esos estudios. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar los reactivos o las cosas que necesitemos para que realmente se hagan, porque no es solamente la persona entrenada, sino los equipos y los reactivos. Ayer me dieron algo de tranquilidad en ese tema, yo estaba haciendo un poco de seguimiento y ya por lo menos sabemos que en alguna parte en Medellín, no sé en el de la Antioquia, creo que en el departamental acá, ya se están haciendo pruebas porque me dicen de algunas IPS ya les llegan pruebas 24 horas después, o sea, ya no están yendo a Bogotá y regresando, entonces creo que ahí ya estamos mejorando y me dicen que la próxima semana, jueves o tal vez viernes, algunos laboratorios privados pueden hacer pruebas rápidas que pueden hacer hasta 400 en un día. O sea que parece que en eso avanzamos, que teníamos un escollo muy fuerte al principio. Yo todavía no lo he evidenciado. Entonces, te digo, desde hace 2 días sabemos que el laboratorio departamental ya está procesando las muestras, pero aún se están demorando mucho. Y sabemos que cuando esto se dispare en número, van a ser insuficientes. Por eso necesitamos que se amplíe la fuerza de trabajo en esos laboratorios. Hay laboratorios particulares que nos van a hacer pruebas rápidas y que nos van a entregar resultados en 4 horas, pero ellos también fueron sinceros y nos dijeron: los insumos todavía no los tenemos y necesitamos importarlos. Se nos viene posiblemente el pico de Estados Unidos, y ustedes saben que Estados Unidos arrastra muchos recursos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Camilo regresó, para que termine. Bueno, les decía que yo quería volver a la comunidad por algo muy sencillo, y es que todos esos elementos que vamos a ir necesitando para atender un flujo mucho mayor de pacientes se pueden ir acabando, y lo que todas las instituciones que ya pasaron por esto recomiendan es trate de achatar su curva epidemiológica, es decir, que no le lleguen todos en el mismo momento, que le vayan llegando los que le van a llegar, pero graneaditos, de tal forma que usted pueda, con los recursos que tenga, ir atendiéndolos. Y para eso la comunidad juega un papel muy importante, porque si yo salgo menos y cumplo la cuarentena, pues me va a enfermar menos cantidad van a llegar a los hospitales y nos va a ir dando tiempo de ir resolviendo la situación. Lo otro es unos grandes esfuerzos que uno ve que se pueden empezar a hacer desde otras industrias, como lo que ve uno con la fábrica de licores de Antioquia, tratando de producir alcohol industrial para que tengamos en los hospitales, o tener alguien en la industria de las telas que nos ayude con los equipos estos de protección personal que se nos van a acabar y que en algún momento en los hospitales no vamos a tener. Eso también deben ser iniciativas desde la comunidad que apoyen los servicios médicos, porque no nos vamos a desabastecer. Eso nos lo han dicho en todas los escenarios, las personas que ya pasaron por esto. Y si podemos desde ahora ir planeando cómo evitar que eso pase, mucho mejor.
Contémosle un poco a la gente el gasto que requiere una unidad de cuidados intensivos para la protección de quienes están ahí. El gasto de tapabocas, de las batas. La gente cree que el médico se la pone una vez y listo, pero esto, una persona puede gastarse 20 tapabocas, no sé cuántas batas en atención a un paciente en un día, ¿no? En este momento también tenemos incertidumbre frente a eso. Y tenemos incertidumbre porque han aparecido diferentes protocolos de cómo hacer el aislamiento. Y cada uno, digamos, está tomando con base en sus recursos y con base en la idea del costo y la idea de que estos recursos se nos van a agotar, yo no sé cuándo, pronto, tarde, pero se nos van a agotar. Entonces, digamos que en este momento no tenemos un protocolo uniforme en las instituciones, pero digamos que más o menos uno debería tener una bata antifluidos, una máscara que llamamos N95, unas gafas y un protector facial y guantes en aquellas personas que van a entrar en contacto con secreciones. ¿Cuántas veces, digamos que la persona que más tiene el riesgo es la persona que va a realizar la intubación endotraqueal? Y después es la terapeuta que va a estar aspirando las secreciones de ese paciente y la terapeuta entra en promedio 6 veces al día, entonces vayan haciendo cuentas. Hemos buscado protocolos hemos dicho, bueno, deseche la bata y deseche los guantes y deseche la mascarilla cada vez que entra, porque sabemos que el virus se fija a las superficies. Pero después dijimos, se nos van a agotar, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces estamos creando protocolos como de reuso. Y ahí es donde yo creo que necesitamos centralizar la ayuda. Es decir, que de alguna manera podamos tener un gran almacén y en la medida en que se le va agotando al hospital uno, digan, ¿qué le falta? Mascarillas, ¿qué le falta? Guantes, ¿qué le falta? Batas, mandarle a ese hospital. Porque si no, vuelvo y digo, los recursos van a ir solo para unas pocas instituciones y eso no está bien. Retomo también lo que había empezado Juan Camilo, el tratamiento. En este momento realmente no tenemos un tratamiento que esté comprobado que sea eficaz para aliviar los pacientes de esta infección, pero tenemos unos medicamentos que se han usado en otros países que creemos puedan ayudarnos, pero tenemos un gran problema. Esos medicamentos no tienen el registro INVIMA para el uso en ese diagnóstico y adicional a eso no está cubierto por el Plan Básico de Salud y ahí vamos a tener problemas. Y necesitamos también una política de gobierno que nos facilite esas dos características, que yo no sé si durante la pandemia nos digan los pueden prescribir sin ningún problema o de una vez los incluyamos al Plan Básico de Salud, porque si no, las instituciones, como nos dicen con otros diagnósticos, qué pena, pero les queda prohibido ordenar ese medicamento porque si usted lo ordena es plata que pierde el hospital y eso nos pasa. Y los medicamentos que en este momento están planteados no tienen esos registros y por lo tanto teóricamente no podríamos usarlos. Juan Camilo me hablaba previamente de una idea que creo que le puede ayudar a la gente también a entender. Yo creo que ya estamos viendo los enormes retos en todos los sentidos y es que recibimos mucha información por redes sociales de España, de Italia, como si estuviéramos viendo el futuro, ¿no? Ayer y antier tuvimos esas primeras muestras de aplausos masivos desde los balcones, que ya las habíamos visto, que habían sucedido en España y en Italia, y vos decías que en este momento deberíamos estar aplaudiéndonos nosotros mismos y guardándonos nosotros mismos porque todavía no ha empezado el trabajo duro que ustedes van a hacer, ¿no? Es como si fuéramos adelantándonos, sí, como un volver en el futuro, una cosa extraña. El aplauso antes de empezar el partido. Exactamente, estamos celebrando antes de empezar de verdad el momento crítico, ¿no? Sí, y el reconocimiento, digamos que es bien recibido, pero uno quiere que la gente entienda por qué la premura y la angustia de muchos personales que han salido, personal médico que ha salido con videos a decirles el por qué no lo hagan, que es en la casa y demás, que no es una cantaleta, no es que queramos que la gente no salga, sino
que realmente en las fases, como lo decía Nelson ahora, de contención y de pronto ya como estamos nosotros de mitigaciones, es una ayuda inmensa para los servicios de atención médica, que repito y soy reiterativo, que la curva se nos achate un poco. No, Camilo, también quería aprovechar, nos contabas, que yo también creo que la gente no se imagina, ¿cuáles son las medidas que ustedes tienen que están en contacto con el virus para que la gente entienda, digamos, hasta dónde llega el extremo del cuidado? Pues vos tenés una hija pequeña, tu esposa es médica también, tienen que salir, regresar por la tarde a la casa, tu hija está encerrada, tenés una empleada, por ejemplo, las empleadas domésticas, ¿qué hace uno con ellas? Les dice que vuelva, que no vuelvan, las manda para la casa, las deja encerradas en la casa con uno, en fin, ese tipo de cosas, ¿cómo las manejan ustedes? Las cuarentenas cuando empiezan deben continuar como empezaron. Entonces, si usted tomó la decisión de en su casa estar con su familia, los que son, estar saliendo y entrando personas, digamos que en términos prácticos es romper su cerco epidemiológico y no le está dando la utilidad de mantenerse sin contacto con la infección, y probablemente la persona que entre salga pueda traer el virus. Cuando el personal médico, como nosotros salimos a los hospitales, que como lo decía Nelson, son los sitios más expeditos para que se transmita en su momento la infección, volvemos a casa con temores, pero con todo un protocolo instaurado de un buen aseo de manos antes de salir del hospital, no irse con la bata puesta con la que estuvo en el hospital, hacer un buen aseo de los elementos más expuestos, por ejemplo, limpiar las gafas al llegar a la casa, las llaves, lo que esté más en contacto como en la calle, y hay soluciones fáciles de preparar con hipoclorito para la limpieza de estos. El virus en general es sensible a muchas soluciones antisépticas y jabones, entonces con solo llegar rápido a la casa, lavar ropa con la que estuviste en la calle y hacerte un aseo pues también con jabón, ya digamos que minimizaste mucho los riesgos para el resto de la familia. Pero lo ideal para mí sería no tener que salir, pero mi profesión y mi vocación implica que eso es lo que tengo que seguir haciendo. Pero digamos que eso es lo que hacen todos los rapitenderos, los domiciliarios, o sea, tendrían que hacer lo mismo que hace un médico intensivista antes de entrar a la casa. Por supuesto, y cuando uno reciba inclusive un domicilio debería también tratar de ese tipo de bolsas y de empaques en los que viene, tratar de hacerle algún tipo de higiene con esta solución que les menciono, pues con hipoclorito, con un spray, pues básicamente tratar de minimizar los contactos. ¿Cómo ven ustedes lo que ha pasado en Wuhan, que ya tuvo días de 0 casos y se ha puesto mucho como ejemplo de alguna manera, y ese confinamiento o ese aislamiento rápido que se hizo? ¿Nos puede dar alguna esperanza lo que pasa en China, después de haber sufrido fuertemente, pero que parece haber pasado antes del tiempo previsto? Más o menos en 2 meses y medio, 3 meses, están en una relativa estabilidad. Digamos que eso yo lo veo de dos formas, o diría que tiene 2 explicaciones. Uno, una explicación epidemiológica. En la medida que lo que Camilo explicaba ahora, la curva epidemiológica de casos es más alta, el periodo de tiempo es más corto. Entonces allí tuvieron muchos casos más rápidamente, y por eso esas cosas que nos sorprenden de los chinos. Vamos a armar un hospital de 10.000 camas, y lo armaron en un momentico. Claro, o sea, pudieron armar hospitales para atender ese montón de pacientes. Nosotros no tenemos eso, nosotros no vamos a tener esa posibilidad. Y por el otro, que esos países tienen un gobierno que de verdad manda a la gente y la gente obedece sí o sí. Aquí no, ¿cierto? Entonces aquí decimos una cuarentena y ustedes vieron lo que pasó. Yo incluso me daba golpes de pecho y me arrepentía yo, pero ¿por qué propusimos esa cuarentena? Lo único que estamos haciendo es exportar el virus a los municipios aledaños, porque lo primero que se le ocurrió a la gente fue pasar el puente en Santa Fe de Antioquia, irse de paseo con la familia, y eso no está bien.
Entonces, digamos que lo que pasó en China es un modelo en donde el gobierno ejerce un poder muy grande sobre su población y es capaz de controlar ese tipo de cosas. Adicional a eso, tienen muchos recursos para hacer, digamos, lo que se les ocurra y tienen un ingenio supremamente grande. Y adicional a eso, vuelvo y digo, es el comportamiento de la epidemia, que tuvo un montón de casos y por lo tanto en el tiempo era estrecho. Fonso, yo creo que llevamos un buen rato, llevamos unas buenas respuestas, creo que aclaran algunas cosas, creo que también nos ponen de frente al reto que se les viene y es una cosa que todos tenemos que tener clara, no solamente ustedes, porque hemos visto el drama de Italia y España y por eso esa incertidumbre queremos que no se padezca acá en Medellín y en Colombia y que por lo menos estemos un poco más preparados para ese envión, para ese golpe que se viene que es complejo. Pascual, yo quisiera terminar con una cosa que es muy difícil para nosotros, que es muy difícil para la sociedad, pero que necesitamos entenderla. Nosotros sabemos que va a haber un número de pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos y de ese número de pacientes que ingresan allí, más o menos 50% se nos van a morir. Y como tenemos tan poca disponibilidad en los modelos que hemos pensado, es muy importante que haya aspectos éticos a considerar. Estamos preparándonos también en esos aspectos éticos y también le estamos vendiendo a la alcaldía una forma de crear un grupo para que nos ayude a tomar decisiones. Pero la gente también tiene que entender eso. De alguna manera a nosotros se nos olvidó que morir forma parte de la vida, que nosotros estamos en un ciclo y hay que tener en cuenta que en algún momento la gente se nos va a morir y que en algún momento también vamos a tener que determinar algunas condiciones, indicaciones para el no ingreso a las unidades de cuidado intensivo. Y la sociedad también tiene que estar preparado para ello. Claro, es una decisión muy, muy dura que se ha tomado en unos países y lo han hablado los médicos y es de alguna manera escoger quiénes tienen una cama y un ventilador y quiénes no, ¿no? Así es, así es. Yo creo, Pascual, sí, llevamos 40 minutos de una charla. Creo que hay mensajes en todas las direcciones, para la misma comunidad médica, para las autoridades, para la comunidad en general. Creo que aquí hay unos, sobre todo como unas señales de cómo debe ser el discurso oficial también, que creo que debe ser cada vez más complejo, tomando en consideración más asuntos, porque para irnos preparando con tiempo para todos los retos que se vienen. Yo le quiero agradecer mucho a Nelson, a Camilo, la disposición, el aprendizaje que nos han regalado en este domingo de cuarentena. Soy Pascual, si querés despedir la sesión. No, Nelson, muchas gracias. Camilo, muchas gracias y estamos pendientes. Gracias por el tiempo de hoy y gracias por lo que se viene. Ahí sí toca el aplauso antes del partido. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio a ustedes.